El amanecer caía dorado sobre la hacienda del valle, un palacio de mármol y cristal. En los jardines, empleados corrían colocando flores blancas y cintas de seda. Cada detalle debía brillar a la perfección, porque aquel día no era uno cualquiera. La heredera del imperio, Valeria del Valle, estaba por casarse con Alejandro Rivas. Desde temprano, los medios se agolpaban en las rejas, buscando una imagen del evento. En el aire se respiraba perfume caro y nervios contenidos tras sonrisas de porcelana. Valeria se miró al espejo de su habitación, envuelta en un vestido de encaje francés. Sus ojos reflejaban una mezcla de belleza y temor, como si presintiera algo. Doña Beatriz, la vieja ama de llaves, entró despacio sosteniendo un rosario entre las manos. «Niña, ¿estás segura de este paso?», preguntó con voz temblorosa. Valeria sonrió sin responder, intentando ocultar el nudo que sentía en el pecho. «A veces el amor también da miedo, Beatriz, pero hay que cruzarlo igual». Mientras tanto, en el salón principal, el novio revisaba su reloj nervioso. Alejandro, vestido con un traje negro impecable, saludaba a los invitados con cortesía. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos parecían mirar hacia un vacío lejano. Cerca de él, Fernando del Valle, hermano de la novia, observaba con gesto severo. Nunca confió en Alejandro, aunque lo soportaba por respeto a su hermana. El ambiente estaba cargado de tensión invisible, como un cristal a punto de romperse. En un rincón, Julia Ramírez, la niñera que había trabajado años para la familia, servía café. Su uniforme azul contrastaba con los trajes caros y las joyas que brillaban por doquier. Había sido invitada solo por la insistencia de Valeria, quien le tenía cariño sincero. Julia sabía guardar secretos y ese día cargaba con uno demasiado grande. Mientras colocaba las tazas, vio a Alejandro hablar con un hombre de aspecto sombrío. No escuchó nada, pero el gesto en sus labios no era de amor, era de amenaza. El reloj marcó las 11 y los violines comenzaron a sonar en el jardín principal. Los invitados se levantaron de sus asientos, girando hacia la entrada de cristal. El murmullo de expectativa recorrió el lugar como una ola. Valeria apareció, caminando lentamente bajo la luz del sol que la envolvía. Su vestido blanco relucía, y cada paso sonaba como una campanada de destino, pero en sus ojos había una sombra, una duda que nadie más parecía notar. Desde el altar, Alejandro la observaba avanzar con una sonrisa en los labios. Sin embargo, un leve temblor en su mano delataba algo más que emoción. Fernando, entre los invitados, seguía cada movimiento con atención tensa. Julia, al fondo, apretaba su pañuelo contra el pecho, como si esperara un desastre. Doña Beatriz se persignó, cerrando los ojos por un instante, y en ese preciso momento, la historia comenzó a escribir su tragedia. El jardín parecía una escena de película, cubierto de flores blancas y velas doradas. Los invitados hablaban en susurros, tomando copas de champaña y sonriendo a las cámaras. Los flashes iluminaban los rostros falsamente felices, como un carnaval de apariencias. El cura aguardaba junto al altar de cristal, mientras los violines flotaban en el aire. El perfume de las orquídeas se mezclaba con el calor del mediodía y el nerviosismo. En medio de tanta belleza, un presentimiento oscuro comenzó a recorrer el lugar. Fernando del Valle, de traje gris y mirada firme, se mantenía al costado derecho del altar. Su rostro mostraba orgullo, pero también una sombra de rencor mal disimulado. Había discutido con Valeria la noche anterior por un cambio en el testamento familiar. «Todo lo haces por ese hombre», le había gritado antes de salir dando un portazo. Ahora, mientras la veía caminar hacia el altar, apretaba los dientes con rabia contenida. Su amor de hermano se mezclaba con una furia que nadie sospechaba. Alejandro, el novio, no apartaba la mirada de Valeria, pero su expresión era inquieta. Había recibido una llamada extraña esa mañana, antes de que todo comenzara. Un número desconocido, una voz femenina que dijo: «Hoy se sabrá la verdad». Desde entonces, su sonrisa parecía una máscara mal ajustada, sostenida por el miedo. Mientras tomaba la mano de su futura esposa, sus dedos sudaban como los de un culpable. Sus ojos,
fríos y profundos, parecían esconder algo que no debía salir a la luz. Al final de la tercera fila, Julia Ramírez se debatía entre la emoción y el terror. Sabía cosas que nadie más conocía sobre aquella familia y sus secretos. Valeria la había llamado días antes, pidiéndole que no faltara a la boda. «Si algo pasa, Julia, cuida a mi hija como si fuera tuya», le había dicho al teléfono. Desde entonces, Julia no había podido dormir, sintiendo un peso en el pecho. Esa promesa resonaba en su mente mientras observaba cada gesto desde su asiento. El cura levantó la voz con solemnidad, pidiendo silencio entre los invitados. Valeria y Alejandro se miraron con ternura mientras los rayos del sol caían sobre ellos. Todo parecía perfecto, una postal de amor eterno. Fernando respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. Julia bajó la mirada, apretando el pañuelo, con lágrimas contenidas en los ojos. Doña Beatriz, de pie junto a las flores, observaba en silencio, como si esperara algo. El viento sopló fuerte, moviendo los velos y apagando algunas velas. Un murmullo recorrió el jardín, como si la naturaleza presintiera el desastre. El cura sonrió nervioso y continuó con la ceremonia, tratando de disimular. Alejandro levantó la vista por un segundo y vio una sombra entre los árboles. Un destello metálico lo cegó por un instante, como un reflejo de algo que no debía estar allí. El silencio se hizo eterno, justo antes del ruido que cambiaría todo. El tiempo pareció detenerse cuando el cura dijo las palabras: «Puedes besar a la novia». Los invitados se inclinaron hacia adelante, sonriendo y aplaudiendo con emoción. Alejandro tomó la mano de Valeria, pero su mirada se desvió un segundo hacia la derecha. Entre los árboles, un brillo metálico volvió a reflejar la luz del sol. El sonido llegó después, un rugido seco que atravesó el aire. Un disparo, tan fuerte que los pájaros huyeron en todas direcciones. El impacto fue inmediato, un grito ahogado, un cuerpo cayendo hacia atrás. Valeria cayó al suelo con el vestido blanco teñido de rojo en el pecho. El ramo se soltó de sus manos y las flores se esparcieron sobre el mármol. Alejandro se arrodilló junto a ella, gritando su nombre con desesperación. «Valeria, no, por favor, no». Su voz quebrada se perdió entre los ecos del horror. Doña Beatriz cubrió su boca, temblando, mientras el cura dejaba caer el misal. El jardín se convirtió en un torbellino de caos y pánico. Los invitados corrían sin dirección, tropezando con mesas y sillas volcadas. Fernando empujó a la gente para acercarse al altar, su rostro desencajado. La sangre de su hermana manchaba las flores blancas a su alrededor. «Llamen a una ambulancia. Ahora», gritó, pero su voz se ahogó entre el bullicio. El sonido del llanto mezclado con los gritos creó un infierno de confusión. Julia, que sostenía a la niña de Valeria entre sus brazos, se agachó de inmediato. Protegió el cuerpo pequeño contra su pecho, intentando cubrirla del horror. La pequeña lloraba, llamando a su madre sin entender lo que pasaba. «Tranquila, mi amor, no mires, no mires», murmuraba Julia entre lágrimas. El disparo seguía retumbando en su mente, una y otra vez. Nadie sabía de dónde había salido ni quién había apretado el gatillo. Alejandro sostenía la cabeza de Valeria sobre sus rodillas. La sangre corría lentamente por sus dedos mientras suplicaba. «Por favor, no te vayas. Respira, por favor, respira». Sus lágrimas caían sobre el rostro de ella, mezclándose con el maquillaje arruinado. El silencio de Valeria era un cuchillo invisible que atravesaba el aire. Los fotógrafos, pálidos, bajaban sus cámaras con las manos temblorosas. Fernando miraba a su alrededor, buscando una sombra, una pista, una razón. Entre los arbustos cercanos vio movimiento, pero al correr hacia allí no encontró nada. Solo una bala incrustada en el tronco de un árbol, todavía humeante. «Alguien lo planeó», rugió con furia. La policía llegó minutos después, pero el daño ya estaba hecho. Y en medio del caos, una cámara grababa algo que nadie notó. Todavía. Las sirenas rompieron el aire minutos después, mezclándose con los sollozos. Los paramédicos corrieron hacia el altar con guantes ensangrentados y miradas urgentes. Alejandro no soltaba a Valeria, negándose a apartarse de su lado. «Déjenme quedarme con ella, por favor»,
gritaba desesperado mientras lo separaban. Fernando lo sostuvo del brazo con fuerza, con los ojos llenos de furia y dolor. «Si muere, te juro que pagarás por esto», le rugió al oído con rabia contenida. El jardín, antes lleno de vida y música, ahora era un campo de miedo y confusión. Copas rotas, flores pisoteadas y huellas de sangre marcaban el camino hacia la ambulancia. Doña Beatriz, de rodillas, rezaba en voz baja sosteniendo su crucifijo dorado. Julia permanecía abrazada a la niña, que seguía temblando y llorando sin consuelo. Los invitados eran interrogados brevemente por la policía, pálidos y aturdidos. Nadie había visto nada con claridad, pero todos juraban haber oído un segundo disparo. El inspector Morales, un hombre de mirada aguda y voz pausada, llegó al lugar. Miró a su alrededor, analizando la escena como si el tiempo no existiera. Su mente era un rompecabezas entrenado para encontrar verdad entre ruinas. Se acercó al altar, observando el casquillo vacío sobre el mármol manchado. Un solo disparo, limpio, preciso, directo al corazón, murmuró con gravedad. Pero algo en su tono dejó entrever que no creía en coincidencias. Alejandro fue apartado por 2 agentes para dar su primera declaración. Su traje estaba cubierto de sangre, su rostro entre lágrimas y miedo. «No sé quién podría hacerle esto. Todos la adoraban», balbuceó entre sollozos. Morales observó sus manos temblar y levantó una ceja. «A veces, señor Rivas, el amor es la máscara perfecta del odio», respondió. Y en esa mirada de sospecha comenzó la primera grieta en la historia. Fernando, por su parte, se negaba a alejarse del altar destruido. «Alguien tenía motivos para hacerlo», dijo entre dientes, «y yo los encontraré». Su rabia era más grande que su tristeza, un volcán contenido en silencio. Los oficiales intentaron tranquilizarlo, pero su mente ya estaba en otro lugar. Miró al novio desde lejos, con una mezcla de odio y desafío. «Siempre supe que no eras digno de ella», susurró apenas audible. Julia se refugió en la habitación de servicio, temblando y en shock. Sobre su falda, el pañuelo empapado de sangre de Valeria la perseguía como un fantasma. En su mente, repetía una y otra vez las últimas palabras de la novia. «Si algo me pasa, cuida a mi hija». No sabía si había sido una advertencia o una profecía, pero esa noche juró no descansar hasta descubrir quién apretó el gatillo. La noticia del atentado corrió como pólvora por toda la Ciudad de México. Los noticieros transmitían en vivo frente a la mansión del Valle. Las imágenes del altar cubierto de sangre y flores inundaban las pantallas. «Intento de homicidio en plena boda millonaria», decían los titulares sensacionalistas. Los drones mostraban la mansión desde el aire, convertida en un símbolo de tragedia. La prensa olía el escándalo como lobos hambrientos de verdad y drama. Fernando del Valle se convirtió en el primer rostro visible ante las cámaras. Su traje oscuro y su semblante endurecido lo hacían parecer un juez en luto. «Mi hermana fue víctima de un acto cobarde», declaró frente a los micrófonos, «y prometo que no descansaré hasta encontrar al responsable». Sus palabras eran firmes, pero su mirada guardaba más rencor que tristeza. Detrás de él, Alejandro lo observaba con frialdad, sintiendo que era la primera piedra. El inspector Morales instaló su equipo dentro de la mansión esa misma tarde. Colocó cintas amarillas en los pasillos y ordenó revisar cada rincón. Había algo que no encajaba. Ningún testigo había visto al tirador. Solo un disparo, un eco y una víctima que cayó como si el destino la eligiera. Los empleados fueron interrogados uno a uno, bajo la luz fría de la cocina, y entre sus respuestas, un nombre empezó a repetirse con insistencia: Julia Ramírez. Julia estaba en shock, sentada frente a un agente que tomaba nota con desgano. «Yo solo cuidaba a la niña. No vi nada, lo juro», repetía una y otra vez. Pero sus manos no dejaban de temblar, y su mirada evitaba la del inspector. Morales anotó ese detalle mentalmente sin decir palabra. Sabía que el miedo podía mentir, pero también revelar sin querer la verdad. Y en los ojos de Julia había algo más que miedo. Había culpa o conocimiento. Mientras tanto, Alejandro se encerró en su despacho con una copa en la mano.
El reflejo de la sangre de Valeria parecía seguir pegado a su piel. Sobre la mesa, 3 sobres cerrados esperaban desde días antes de la boda. Eran documentos firmados por Valeria, cambiando poderes legales y acciones. «Si algo me pasa, todo pasará a tu nombre», decía en una de las cláusulas. El silencio del despacho era más pesado que cualquier acusación. Doña Beatriz caminaba por los pasillos, apagando las luces con el rosario entre los dedos. En el suelo del pasillo principal, notó algo brillante y se inclinó. Era una llave dorada con las iniciales V, de V, grabadas en el metal. Su corazón dio un vuelco, recordando las antiguas cajas de seguridad del despacho. Guardó la llave en su bolsillo, con una oración silenciosa. Sabía que ese pequeño objeto podría abrir mucho más que una cerradura. La noche cayó sobre la mansión del Valle como un velo de silencio y sospecha. Las luces permanecían encendidas en los ventanales y los guardias vigilaban el jardín. El inspector Morales caminaba lentamente por el pasillo principal, observando los retratos. Rostros de generaciones ricas y distantes lo miraban desde las paredes. «Las familias poderosas siempre esconden algo», murmuró, encendiendo un cigarro. Sabía que aquel disparo no había sido producto del azar, sino de la historia. En el despacho de Alejandro, un agente revisaba los documentos hallados sobre la mesa. Los papeles revelaban cambios de poder y transferencia de acciones millonarias. Morales hojeó uno con el ceño fruncido, leyendo las firmas detenidamente. «Interesante», susurró. «Ella firmó esto 2 días antes de la boda». Alejandro intentó explicar, pero su voz temblaba con inseguridad. «Fue su decisión. Quería que todo quedara bajo mi nombre si algo le pasaba». «¿Y por qué pensaría que algo podría pasarle, señor Rivas?», preguntó Morales con frialdad. El silencio que siguió fue tan incómodo que se podía oír el tic-tac del reloj. Alejandro tragó saliva, evitando responder, y encendió un cigarro con manos temblorosas. El humo se elevó entre ellos como una cortina de mentiras compartidas. Fernando, que estaba en la puerta, intervino con voz cortante. «Porque mi hermana sabía con quién se estaba casando», dijo antes de salir. Julia, desde la habitación de servicio, escuchaba ecos de esa conversación. Tenía en sus manos el sobre que Beatriz le había entregado en secreto. La letra de Valeria estaba temblorosa, casi ilegible, pero el mensaje era claro. «Julia, si lees esto, no confíes en nadie, ni siquiera en mí». Sus lágrimas mancharon la tinta, borrando parte del mensaje. La llave dorada brillaba sobre la mesa como si respirara con vida propia. Doña Beatriz, mientras tanto, subió hasta el despacho principal con paso decidido. Cerró la puerta detrás de sí y se arrodilló frente al viejo cofre de madera. El candado tenía las mismas iniciales grabadas, B, D, B. Con la llave que había encontrado, lo abrió lentamente. Dentro, encontró una caja pequeña, una fotografía y un arma envuelta en terciopelo. Sus labios temblaron al reconocerla. Era la misma pistola usada en el altar. Corrió al despacho del inspector con la caja en las manos. Morales la recibió con seriedad y destapó el contenido sin decir palabra. El número de serie del arma coincidía con el casquillo hallado junto al altar. «¿Dónde la encontró?», preguntó con voz firme. Beatriz no pudo sostener su mirada. «En la habitación de la señorita Valeria, escondida desde antes del disparo». El inspector Morales observó el arma sobre la mesa, iluminada por la lámpara de escritorio. El metal relucía bajo la luz como si guardara un secreto antiguo. El silencio en la habitación era tan espeso que se escuchaban los latidos de todos. Fernando cruzó los brazos, con la mirada fija en el arma. «¿Está diciendo que esa pistola estaba en el cuarto de mi hermana?», preguntó incrédulo. Beatriz asintió con un leve temblor en los labios, incapaz de pronunciar palabra. Morales tomó guantes y examinó el arma con cuidado. El número de serie coincidía exactamente con el casquillo encontrado en el altar. «Entonces, el arma que disparó contra Valeria estaba en su propia habitación», dijo. Alejandro se llevó las manos al rostro, confundido, intentando entenderlo todo. «Eso no tiene sentido. ¿Por qué mi esposa guardaría algo así?», susurró. Pero en su mente, un recuerdo fugaz comenzó a despertar. Recordó una noche,
2 semanas antes de la boda. Valeria había entrado en su despacho con los ojos llorosos. «Alejandro, hay cosas que no puedo contarte», había dicho con voz quebrada. «Solo prométeme que si algo pasa, cuidarás a mi hija». Él lo había tomado como una muestra de nervios previos al matrimonio, pero ahora entendía que aquella frase escondía algo mucho más oscuro. Fernando comenzó a caminar por la habitación como un león enjaulado. «No puede ser. Valeria jamás habría tocado un arma», gritó con furia. Beatriz bajó la mirada, apretando el rosario entre los dedos. «A veces uno no conoce ni a la gente que ama, señor», dijo en voz baja. Morales levantó la vista con calma, tomando nota mental de cada reacción. Sabía que la verdad estaba ahí, oculta entre sus miradas. Julia escuchaba todo desde la puerta entreabierta, sin atreverse a entrar. El miedo le pesaba como una piedra en el pecho. Cada palabra que escuchaba la hundía más en la confusión. Si la pistola era de Valeria, entonces ¿quién disparó?, pensaba. Apretó el sobre con la carta que aún no había terminado de leer. Sentía que dentro de esas palabras estaba la clave para entenderlo todo. Esa noche, cuando todos se retiraron, Morales se quedó solo con el arma. Sacó una pequeña linterna y observó con detalle la culata. En el metal, casi imperceptible, había una inscripción grabada: «Para que nadie más me haga daño». El inspector suspiró, apagó la linterna y murmuró para sí mismo: «Quizás, señorita Valeria, usted no fue la víctima, sino la autora de su propio destino». La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión como si el cielo quisiera limpiar el pecado. El inspector Morales caminaba solo por el pasillo principal, repasando sus notas. El eco de sus pasos se mezclaba con los truenos que iluminaban los retratos familiares. Cada rostro pintado parecía observarlo con culpa, como guardianes de secretos antiguos. El caso, que al principio parecía claro, ahora se transformaba en un laberinto. Nada cuadraba, ni el disparo, ni los tiempos, ni el silencio de los testigos. En su oficina improvisada dentro de la biblioteca, Morales desplegó las fotografías, el altar, la bala, las manchas de sangre, el ángulo de impacto. Todo estaba allí, pero había una sombra en la imagen que lo desconcertaba, una figura detrás de las flores. «¿Quién demonios eres?», susurró mientras ampliaba la fotografía. No se distinguía el rostro, solo el borde de un velo y un guante blanco. Una mujer desconocida había estado a pocos metros del altar en el momento del disparo. Alejandro entró en ese momento, con el rostro demacrado y el cigarro entre los dedos. «Inspector, necesito saber si mi esposa sigue con vida», dijo con voz apagada. Morales lo observó buscando señales de mentira en su mirada. «Los médicos hacen lo posible, pero aún no hay respuesta», respondió sin emoción. El empresario se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. «Si ella muere, todo lo que soy se acaba», susurró casi sin voz. En la cocina, Julia lavaba los platos sin darse cuenta de que sus manos temblaban. Doña Beatriz la observaba desde la puerta, con mirada grave. «Tú sabes más de lo que dices, niña», le dijo sin rodeos. Julia soltó un suspiro, dejando caer la esponja al agua. «Solo sé que Valeria tenía miedo de alguien muy cercano», confesó. Beatriz frunció el ceño, entendiendo más de lo que Julia se atrevía a decir. Fernando, encerrado en su habitación, hablaba con alguien por teléfono. Su tono era bajo, pero lleno de rabia contenida. «Te dije que no lo hicieras hoy, no durante la boda», murmuró con voz fría. La llamada fue breve, y al colgar, arrojó el móvil contra la pared. El espejo reflejó su rostro partido entre lágrimas y furia. Aquel hombre que fingía fortaleza también escondía un pasado que lo devoraba. Esa madrugada, Morales revisó las cámaras de seguridad una vez más, detuvo la grabación justo antes del disparo y observó la secuencia lentamente. Una figura femenina con velo se movía detrás del altar segundos antes del caos. El corazón del inspector comenzó a latir más rápido. «Aquí estás», murmuró con voz tensa, acercándose a la pantalla. Pero al hacer zoom, descubrió algo imposible. La figura llevaba el mismo vestido de novia. El inspector Morales no podía apartar los ojos de la pantalla. La figura vestida de blanco se movía con lentitud entre las flores del altar. Su silueta era perfecta.
su andar idéntico al de Valeria, su postura inconfundible. El reloj de la grabación marcaba exactamente el mismo minuto del disparo. «No puede ser ella», murmuró Morales frotándose los ojos. Retrocedió la cinta varias veces, pero la imagen seguía igual de perturbadora. Convocó de inmediato a Fernando y a Alejandro al despacho. Los dos llegaron tensos, evitando mirarse directamente. Morales giró la pantalla hacia ellos y presionó play. El silencio se apoderó del cuarto mientras veían la figura moverse lentamente. Alejandro palideció, aferrándose a la silla como si el piso desapareciera. Fernando, en cambio, dio un paso atrás con el rostro lleno de confusión. «¿Estás diciendo que había 2 Valerias en la boda?», preguntó con incredulidad. Morales no respondió, solo observó la pantalla con los brazos cruzados. Esa silueta se aleja por el pasillo lateral segundos antes del disparo, y nadie, absolutamente nadie, la vio salir del jardín. «¿Qué insinúa, inspector?», interrumpió Alejandro con la voz rota. «Que alguien quiso que todos creyeran que la novia había muerto». Julia entró en ese momento, sosteniendo un pañuelo arrugado entre las manos. «Perdón, escuché su voz desde el pasillo», dijo, temblando. Sus ojos se clavaron en la pantalla y su rostro se volvió blanco como la nieve. Esa no es Valeria», susurró con miedo. Morales se acercó de inmediato. «¿Cómo lo sabes?». Julia respiró hondo antes de responder. «Porque yo la ayudé a vestirse. Y ese velo no era el suyo». El ambiente se congeló. Fernando la miró como si hubiera oído un disparo nuevo. «¿Qué estás diciendo, Julia?», preguntó, incrédulo. Ella se llevó las manos al rostro, llorando sin poder detenerse. «Valeria me pidió que guardara silencio, que no dijera nada hasta después de la ceremonia. Dijo que necesitaba proteger a alguien, que su vida corría peligro. Pero nunca pensé que iba a fingir su propia muerte», sollozó. Morales la tomó del brazo con suavidad, intentando tranquilizarla. Entonces alguien sabía que todo era una farsa y lo aprovechó para disparar. Julia asintió con la mirada perdida en el suelo. «Sí, pero no sé quién. Solo sé que ella planeó algo más grande». Alejandro golpeó la mesa con fuerza, lleno de desesperación. «Si Valeria sigue viva, quiero verla ahora mismo», gritó con rabia. Esa noche, la mansión del Valle no durmió. Los pasillos estaban silenciosos, pero el aire pesaba como plomo. El inspector Morales revisaba la carta que Julia había guardado. La luz de la lámpara temblaba sobre las líneas escritas con prisa. Cada palabra parecía una advertencia, cada frase un enigma. Y al final, una firma que no coincidía con la caligrafía habitual de Valeria. «No busques justicia, busca la verdad». Esa era la última frase antes del cierre abrupto del texto. Morales la leyó una y otra vez, intentando descifrar su intención. ¿Era una confesión? ¿Una pista? ¿O un mensaje póstumo? Tomó una lupa y notó restos de polvo de maquillaje sobre la hoja. «Esta carta no fue escrita en su habitación», susurró. «Fue escrita en la iglesia». Mientras tanto, Julia no conseguía conciliar el sueño. El sonido del viento la hacía temblar. Cada sombra le parecía una amenaza. En su mesita, el retrato de Valeria la observaba desde la penumbra. «¿Por qué hiciste todo esto?», susurró con voz quebrada. Cerró los ojos un momento, pero entonces escuchó algo. Un paso, luego otro y otro más, acercándose desde el pasillo. Julia se levantó despacio, con el corazón acelerado. El corredor estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna. A lo lejos, vio una silueta blanca moviéndose lentamente hacia ella. El sonido de un velo rozando el suelo la paralizó por completo. «Valeria», murmuró sin voz, retrocediendo. Pero la figura no respondió, solo siguió caminando hacia ella. Doña Beatriz despertó por el ruido y salió al pasillo con una vela. La luz titilante reveló fugazmente la figura antes de desvanecerse en el aire. «¡Santa Virgen!», exclamó llevando la mano al pecho. Julia cayó de rodillas, temblando y llorando sin control. Morales corrió hasta ellas con la pistola desenfundada. «¿Qué pasó?», gritó. «¿A quién vieron?». Beatriz apenas podía hablar. Era ella. Morales la tomó de los hombros. «¿Valeria?». Ella asintió, con la respiración entrecortada.
El inspector miró hacia el final del pasillo, donde una puerta permanecía entreabierta. Avanzó lentamente, empujándola con el cañón del arma. Dentro, solo encontró un ramo de rosas secas y un velo blanco manchado de sangre. El inspector Morales ordenó sellar toda la mansión al amanecer. Nadie entraría ni saldría hasta que él diera la orden. Los empleados murmuraban entre sí, aterrados por los eventos de la noche. Julia permanecía en la cocina, en silencio, abrazando a la niña de Valeria. Fernando observaba desde la terraza con el rostro perdido, bebiendo sin descanso. Y Alejandro, encerrado en su despacho, miraba el velo sobre la mesa con los ojos vacíos. Morales bajó al sótano guiado por doña Beatriz, quien recordaba un pasillo antiguo. La señorita Valeria venía aquí a veces, cuando quería estar sola, dijo con temor. El inspector iluminó el túnel con su linterna y notó huellas recientes. Había polvo movido y un leve olor a perfume caro flotaba en el aire. «Alguien ha estado aquí hace muy poco», dijo con voz baja. El túnel terminaba en una puerta oculta detrás de un muro de piedra. Con esfuerzo, empujaron la puerta hasta abrirla. Del otro lado, había una habitación pequeña, casi como un santuario. En las paredes colgaban retratos de Valeria y su madre fallecida. En el centro, una mesa con flores secas, cartas y un grabador encendido. Morales presionó play y la voz de Valeria llenó el lugar. «Si alguien está escuchando esto, significa que mi plan ha comenzado». Julia cubrió su boca, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Valeria sonaba tranquila, calculada, pero llena de tristeza. «No soy la víctima, soy la arquitecta de mi destino», decía el audio. «Alguien aquí me traicionó y necesito que todos crean que estoy muerta». Morales pausó la grabación y miró a todos con gravedad. «Entonces, esto no fue un crimen, fue una obra de teatro perfectamente planeada». Alejandro golpeó la pared con rabia, sin poder creer lo que escuchaba. «Eso es imposible, ella no haría algo así», gritó con desesperación. Fernando lo miró con una mezcla de odio y miedo. «¿Y si todo esto fue para culparte a ti?», preguntó con voz temblorosa. Doña Beatriz cayó de rodillas, rezando en silencio por el alma de la joven. Julia, entre lágrimas, recordó la última mirada de Valeria antes de la boda. El inspector revisó la mesa una vez más y encontró un cuaderno cerrado. En la primera página, una fecha: día de la boda, plan final. Las siguientes líneas estaban escritas con tinta roja. «Solo una persona conoce la verdad. Si ella habla, todo se derrumba». Morales alzó la vista lentamente hacia Julia, que palideció al instante. El silencio se volvió insoportable, como si la casa entera contuviera la respiración. El silencio en la habitación secreta era tan denso que dolía respirar. Julia sostenía el cuaderno entre las manos, temblando sin poder abrirlo. Morales la observaba con una mezcla de compasión y sospecha. «¿Qué sabía usted, señorita Ramírez?», preguntó con voz firme. Julia negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro pálido. «Nada. Solo que Valeria tenía miedo de alguien dentro de esta casa». Fernando dio un paso al frente, señalándola con rabia. «Tú sabías. Tú la ayudaste a desaparecer», gritó fuera de sí. Julia retrocedió protegiéndose con los brazos. «No, yo no disparé». Morales intercedió con autoridad. «Basta. Nadie ha dicho eso aún». El eco de su voz rebotó en las paredes de piedra. «Pero sí hay algo que no estás diciendo, Julia, y lo sabremos pronto». El inspector abrió el cuaderno lentamente. Las primeras páginas estaban llenas de fechas, lugares y nombres. Un esquema meticuloso de cada paso antes de la boda. Había dibujos del altar, notas sobre los invitados y una lista con 3 iniciales: A, R, F, D, B y J, R. Morales levantó la vista. 3 personas, 3 posibles cómplices. Alejandro se adelantó, pálido, con la voz casi sin aire. «¿Estás insinuando que Valeria planeó todo esto con nosotros 3? Morales no respondió, solo dejó el cuaderno sobre la mesa. Julia lo miró y rompió en llanto. Ella me pidió que la ayudara, pero no me dijo por qué», confesó. Beatriz, entre lágrimas, murmuró: «Esa muchacha siempre llevó su dolor en silencio».
Fernando apretó los puños, lleno de rabia contenida. «Esto es una locura. Mi hermana no pudo hacer algo así». Morales lo miró fijamente, con voz baja y cortante. «No subestime a los muertos, señor del Valle. Algunos planean incluso después del último aliento». Guardó el cuaderno en una bolsa y se volvió hacia la salida. La verdad no murió con Valeria. Está escondida y alguien aquí la está protegiendo. La cámara imaginaria se aleja lentamente del sótano, subiendo por los pasillos oscuros. Los personajes quedan congelados en el silencio, cada uno con su propio secreto. El viento apaga las velas una a una, dejando la mansión en penumbra. En la última habitación, una sombra femenina observa desde la ventana. El velo blanco ondea suavemente con el aire, mientras una voz susurra: «Nos veremos pronto». Comenta quién crees que fue el culpable. La verdad se revelará en el próximo capítulo.